Bueno, y comenzando con este ciclo, Malvinas, en este formato podcast, que esperamos sea un ciclo de varios ciclos, valga la redundancia, y como ejercicio de una materia que se llama Historia y Política en la Educación, dictada en el profesorado de Geografía, tercer año, de la ciudad de Villa Dolores, en la Escuela Normal, es que hemos decidido realizar este nuevo ciclo con algunos invitados que nos van a aportar informes sobre la temática de Malvinas, y en esta temática la vamos a dividir en tres ciclos o segmentos. El primer ciclo es referido a la historia de Malvinas como tal, y en ese sentido nos visita Marcos Calderón y Julieta Carabajal para aportarnos algunas ideas sobre muchos datos que en el común popular, en la sociedad y en general en el colegio, por lo general, no se enseña de esta forma y es muy interesante para profesores en actividad y futuros profesores irlo sabiendo de antemano. Esa historia puede comenzar con la siguiente pregunta. ¿Desde cuándo tenemos esta disputa con Malvinas? ¿Desde cuándo? ¿Cómo? ¿Empezó ahora? ¿Cuándo empezó? Nos responden para ello nuestros primeros invitados en este ciclo, Marcos Calderón y Julieta Carabajal. Bueno, hola Sergio, muchas gracias por el espacio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por el espacio. Muy bienvenido a todos. Bueno, para comenzar, la verdad que la pregunta que elegiste me parece muy bien. Y bueno, la idea es despejar un poco de esta creencia que se tiene generalmente, que es que la historia de Malvinas comenzó hacia el 1982. Déjame decirte que no es así. Eh, ¿Cuándo aparecen por primera vez las Islas Malvinas en los registros históricos? Podría mencionarte varias hipótesis muy interesantes. Por ejemplo, algunos aseguran que en 1422 una expedición china pudo haberlas avistado, pero según otros registros, los primeros europeos en mencionarlas fueron los portugueses con Américo Vespucio a comienzos del siglo XIV. Desde ese momento, las islas empezaron a figurar en mapas y relatos. Bien, teniendo en cuenta esto, ya te nombré chinos, te nombré portugueses, ahora otros que aparecen en la historia son los españoles, España. Exacto. ¿Cómo se involucra España en este proceso? España se basa en dos documentos claves. Las bulas alejandrinas de 1493, ¿Cómo? las bulas alejandrinas. Ajá. Y el Tratado de Tordesillas de 1494. Estos documentos, que estaban avalados por el Papa, teniendo en cuenta que la Iglesia tenía mucho poder hace esos años, le otorgaban el dominio exclusivo sobre los territorios descubiertos al oeste de un meridiano específico. Es por eso que las Malvinas quedaban dentro de esa zona. Es el Tratado de Tordesillas, digamos. Exactamente. Ese es un poco más conocido Sí, de los sí, que sí, sí. menciona. En la historia, sí. Uh-huh. Y ahí es algo muy interesante porque luego, y a través de investigaciones que he podido hacer y compartir con compañeros, encontramos un texto escrito por un francés llamado Paul Grossoc, que traducido al español el texto se llama Las Malvinas Argentinas, en donde aquí él, en esta investigación, para no tomar un partido anticipadamente y como para tener una cierta imparcialidad, por decir, a la hora de la investigación, hace un estudio y llega de que el descubrimiento real y oficial de Malvinas se da recién en el año 1600, ahí te digo bien el nombre, Sebald de Weert, nombre un poquito complicado, ¿no? Holandés. Sí, holandés. Uh-huh. En donde a través de ello, él empieza también a negar hipótesis, tal como habló Julieta, de los chinos, los portugueses, de Américo Vespucio, porque dice de que sus relatos no coincidían con lo que realmente era la isla. Entonces, como que había una falacidad, algo falaz. Sí, y de hecho se toma el estudio de investigar un avistamiento de un inglés en donde confunde para él las costas de la Patagonia, porque dice que vio personas, que vio fuego con las Islas Malvinas. Uh-huh. Así que es muy interesante conocer el texto de este francés, de Paul Grossoc. Exactamente, muy interesante. Y Bien, trasladándonos un poquito en el tiempo, alrededor de 200 años después, si puedo mencionar otra hipótesis, más o menos hacia el 1690, el británico John Strong desembarca en las islas y les da el nombre de Falklands.
Más tarde, en 1764, Francia se instala en el este y funda Port Saint Louis. Yo escucho españoles, escucho Sí, franceses, tuvimos de todo un tuvimos de poco todo. en la Y historia. nosotros, como argentinos, llegamos, ¿cuándo llegamos? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo fue el proceso ahí? Súper importante lo que hablas, ¿no? Porque vamos desde diferentes tipos de países y bueno, ¿y cuándo son Ah, argentinas? ¿en qué momento entramos nosotros ahí? Y ahí entramos nosotros en la independencia nuestra, en las Provincias Unidas del Río de la Plata, que se consideran herederas los territorios cedidos por España, y entre todos esos territorios, ¿quiénes están? Las Islas Malvinas, Ah, Georgias y Sandwich del Sur, que no nos tenemos que olvidar de esas dos islas que también nos pertenecen y todo el que sector antártico también, creo que totalmente, eso. y que están siendo ocupadas ilegalmente por el Reino Unido. Pero bueno, aquí entra una política un poco muy buena exterior a Argentina, porque en 1820 David Helvet toma posesión en nombre del nuevo Estado y en 1829 se nombra un gobernador en Malvinas, Ajá. llamado Luis Bernet. Entonces en estos años empiezan a viajar, empieza a haber una política de, bueno, vamos a implantar gente en Malvinas, vamos a llevar a argentinos que trabajen y que vivan en la Vamos a isla. poblar nuestro suelo, Claro, digamos, nuestro suelo. organizar una colonia, digamos. Exactamente. Entonces se empiezan a llevar cordobeses, santafesinos, en donde se da el primer nacimiento oficial, que esto tampoco se habla mucho, que es la hija de Bernet, que se llama Matilda Malvina Bernet. Es el primer nacimiento oficial argentino en Malvinas. Interesante. Tuvimos un nacimiento entonces en nuestro suelo, en nuestro territorio malvinense. Totalmente, pero bueno, toda esta alegría, esta política tiene un desenlace en 1833, en donde se da un quiebre, Ujú. en donde una fragata británica expulsa a los argentinos por la detención de un buque estadounidense. Entonces aquí se arma un problema y se decide correr a estas personas de Malvinas y mantiene su ocupación. Entonces decimos que Argentina reclama diplomáticamente la recuperación del territorio desde ese año. Eso te iba a preguntar, o sea, el reclamo de Malvinas parte de esa ocupación ilegal, de ese despojo del territorio. Totalmente. Y de hecho, mirá, o sea, los reclamos de Argentina siguen siendo los mismos desde esos años. La cesión territorial, el principio de la integridad territorial, porque hablamos de que Malvinas también forma parte de nuestra plataforma continental. Entonces Claro. ya hablamos que geográficamente, históricamente, socialmente es nuestra. Claro, claro. Y en la parte geográfica, bueno, contamos con todo el- el conocimiento científico que avala que es una superficie que continúa desde Tierra del Fuego y sigue. Sí, totalmente. De hecho, podemos hablar un poco de la fauna de Malvinas, en donde está el guarrá zorro lobo, que Ujú. fue una especie que durante una glaciación y a través del bajo nivel del mar cruza hacia Malvinas, que bueno, esta especie finalmente fue extinguida porque mataban los animales y sucesivamente. Pero ahora, Sergio, a ver, yo te hago una pregunta a vos. Ujú. ¿Qué crees que reclama Inglaterra hoy en día? ¿Cuál Yo, es su... yo tengo entendido que el reclamo de Inglaterra es un poco amañado, porque sé que es la autodeterminación de los pueblos, que es un derecho internacional que uno no puede estar en desacuerdo, pero el tema es que ellos plantaron esa población ahí. Obviamente que si esa población se reivindica británica, eso es el reclamo que ellos hacen. Sí, exacto, pero vamos hablando de que ellos tienen tantos reclamos. Ajá. Mira, van desde un reclamo de principio de descubrimiento, que de acuerdo a lo que dice este francés y diferentes teorías, ellos no la descubren. Vamos a otra. Principio de prescripción adquisitiva, derecho a la legítima defensa. Entonces vemos cómo han ido cambiando, ¿no? De reclamo por las islas y ahora salen con esta nueva que me acabas de decir vos. Nosotros no hemos cambiado nuestro reclamo, ha sido siempre el El mismo oficial, reclamo, soberano, como Estado, como nación, ¿sí? totalmente. Bueno, qué interesante esto que está diciendo sobre los reclamos que están actuales, cómo ha sido toda la historia, ¿no es cierto? Claro, hablamos ya sobre historia, sobre primeros avistamientos, fundamentos, y ahora llega la hora de hablar sobre, bueno, esta parte de la historia que es la que se conoce generalmente. Sí, sí. Tenemos que movernos hacia el 1982, que es cuando la historia da un giro dramático, Ujú. porque para ponernos un poquito en contexto, como sabemos, hace esos años teníamos un gobierno dictador. Es por eso que la dictadura argentina decide ocupar las islas. El Reino Unido responde obviamente con una fuerza militar muy superior y es así que se da inicio a esta guerra que dura 74 días, 2 meses y medio y termina con la rendición argentina. Pero
el reclamo no termina allí, como dicen los chicos. Ujú, Es continúa. algo que se mantiene hasta estos días, que Sí, tiene. sigue presente y es algo que a mí me parece súper interesante, que esto muchas veces no se habla en la escuela. No sé qué opinan ustedes No, al no, yo respecto. nunca escuché la historia contada así, por eso creo que es muy importante este trabajo, este ciclo, esta forma de comunicar para que pueda servirle a alguien y más a educadores que, bueno, puedan contar un poco la historia desde atrás hacia adelante y pararse en la actualidad con un poco más de información. Eso es lo que saco en limpio de este. Bueno, y aquí seguimos en este ciclo de Malvinas, trabajado en formato podcast, recibido por una hermosa cortina musical, en este caso de un compositor argentino, Juan Falú, denominado La Añera, una linda canción que hemos elegido para, para compartir con ustedes, recibiendo a una nueva invitada, en este caso, que viene a compartirnos, a contarnos una serie de características que vivió la educación argentina y la política, cómo transcurrió la, la causa Malvinas a través de la política en la educación, que era la siguiente temática o el siguiente segmento del ciclo que estamos trabajando. Y para ello nos posicionamos como futuros docentes o como docentes ante la idea de, además de conocer un poco la historia, conocer también cómo fue el tratamiento que se le dio en la educación, en el diseño curricular, en las aulas, cómo fue más o menos un poco la historia en ese siglo XX, como para más o menos poder posicionarlos en la actualidad, dónde estamos parados, y en el caso que estemos en una situación donde la temática Malvinas no se hable, bueno, poder en cierta forma agarrar el bastón de mariscal y ver de qué manera nosotros lo vamos a introducir, pero para eso es muy importante, como anticipaba, esta colaboración que nos va a dar Nair Oviedo al respecto de cómo fue esa historia, cómo fue transcurriendo esa historia en la educación desde la política, desde el Estado, ejercida desde el Estado, hacia la temática Malvinas en lo que viene siendo el siglo XX y, bueno, los principios del siglo en curso, ¿no es cierto? Para ello, le damos la bienvenida aquí en esta mesa a Nair Oviedo. Bueno, bienvenida. Muchísimas gracias, Sergio. Gracias por el espacio. Eh, con respecto a tu pregunta, sí, pero antes de meternos en lleno a todo lo que es el tema de educación, me gustaría recuperar algo que mencionó Marcos anteriormente sobre este gran famoso autor francés, el escritor Paul Grousseau, si es casi cuesta mencionar su nombre un Sí, eso poco. mismo. Bien, que fue un naturalizado argentino él. Él escribió una obra muy importante, la cual llamó Las Malvinas Argentinas, una restitución histórica, en donde aquí Sergio se defiende con argumentos políticos y geográficos hacia la soberanía nuestra sobre las Islas Malvinas. Este libro fue tan importante que en 1934, si mal no recuerdo, El libro que vos estás mencionando lo mencionó Marcos. el que mencionó Marco anteriormente en el Ajá, podcast. Sí, bueno, tomando eso para dar un dato más, ajá. para que se entienda un poquito, eh, Interesante. este libro, digamos, desde la Cámara de Diputados de Argentina, se lo tomó y se impulsó una traducción y la distribución previa en todo lo que eran las escuelas como parte de una nueva política educativa para reforzar esta causa de Malvinas, ¿viste? No tan solo a nivel de las aulas, sino también a nivel internacional, porque desde ahí empezamos a proyectar nosotros este conocimiento y este reclamo sobre Malvinas. Qué interesante. Sí, bueno, volviendo a la pregunta anterior que me habías hecho, obviamente todo esto del tema de Malvinas es una construcción, ¿no? Está, y sinceramente sí, de Malvinas se hablaba mucho antes de este conflicto, principalmente si nos vamos y nos trasladamos un poquito al principio del siglo XX, Antes de la guerra, digamos. antes de la guerra, claro, antes del 82, digamos, en este periodo, vamos a ver que el enfoque que se predominaba en ese entonces era nacionalista y patriótico con respecto al tema Malvinas. ¿Por qué? El sistema educativo estaba orientado a formar ciudadanos que amen a la patria,
a los símbolos y veían a Malvinas como una causa legítima. Ese era el peso más importante que tenía en este momento, en este periodo, el tema de Malvinas, cómo se trasladaba a las aulas, ¿viste? Entonces, ahí te hago una consulta. ¿Puede ser que durante esos años surge la marcha de Malvinas o no? Exactamente, sí. Como te digo, por ejemplo, entre los años 30 y 40 aproximadamente, ya se empezaba a decir que las Malvinas obviamente eran Argentina y en los manuales escolares era lo principal que se hablaba y ya se empezaba a dar, digamos, paso a estas cosas como la Semana de Malvinas y todo lo demás. La Marcha de Malvinas, discúlpame. Mirá, vos tiene un inicio donde uno menos pensaría, prácticamente la década infame, lo que sigue después. Exactamente, principalmente porque en ese momento se buscaba como ese sentido de pertenencia. También, si lo relacionamos mucho con el tema también de los gobiernos, principalmente el peronismo tenía como un insignia el sentido de hacer la unión, del sentido de pertenencia, de lo común. Entonces también se empezó a ver mucho este sentido de las Malvinas, así, patriotismo, honor y nacionalismo. Mirá vos. Y después algunos datos más sobre lo que la política pudo haber hecho Sí, 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 sí. en cuanto a la educación con Mira, respecto a Malvinas. O sea, ya sabemos, este autor francés. claro, partiendo desde ahí está el autor Pablo Pinot, Ajá. que hemos leído muchos artículos de él y en especial hay Sí, sí. uno que es muy importante, que se recomiendo, yo lo recomiendo para no tan solo los que estamos estudiando, digamos, en el proceso de la docencia, sino también a los que ya están inmersos en eso, que es la cuestión Malvina desde las aulas argentinas. Esto nos ayuda a entender muchísimo más el tema de cómo fue este transcurso y este tránsito de todo lo que se fue viendo Malvinas sobre la educación en la Argentina y en las aulas. Por eso te decía, antes de la guerra lo veíamos como este sentido de patriotismo, de simbología, de soberanía, mucho se habló en el tema por ejemplo, de los gobiernos de peronismo, digamos, se tomó ahí un torno de simbología, de soberanía muy fuerte. Ahí surge, Estaba presente, sí, perdón que te interrumpa, en el peronismo donde surgen los mapas. Surgen los mapas. exactamente. Bueno, hay un decreto como en 1941, si mal no me equivoco, que se aprobó una resolución, digamos, donde ya las Malvinas estaban integradas en lo que era el mapa de la República Argentina, ¿viste? Posteriormente, después, con los gobiernos del peronismo y todo lo demás, esta lógica se reforzó, como te digo, ya estaban presentes más en los actos escolares, en los manuales y todo lo demás, y ahí empezamos a ver una de las primeras proyecciones de lo que sería el mapa completo de la República Argentina, el territorio nacional, ¿viste? Con las Malvinas incluidas. Con la Antártida, digamos. Exactamente, ahí empezamos ya a tener los primeros acercamientos a lo que es el mapa bicontinental. Qué interesante. Y si nos vamos un poco más en el tiempo y avanzamos, por ejemplo, a la guerra como tal, o en esa parte, Bueno, o después, tipo, ¿cómo fue hubo algunos cambios en términos del totalmente, bueno, gobierno, el poder y la escuela, digamos? como sabemos, obviamente, todo lo que es educación está influenciado de acuerdo a los gobiernos que están de turno en ese momento. Por ejemplo, ya cuando estábamos durante la guerra, obviamente en 1982, más que todo la cuestión Malvinas se empezó a ver como una instrumentalización educativa y una propaganda utilizada generalmente, obviamente, por el gobierno militar de ese entonces. Que estaba en declive, en caída, digamos. Obviamente, entonces, bueno, ellos que necesitaban buscar y Y tener limpiar una, limpiar su exactamente, figura, su forma, tener un motivo para que volviera a creer en el tema de la patria y todo lo demás, ¿no? Y ahí surge como una frase muy importante, no me acuerdo bien cómo decía, pero era tener un pueblo tranquilo, obediente y colaborador durante la guerra. Bueno, Exactamente. y en la escuela me imagino que eso no estaba exento, porque en la escuela la dictadura hizo sus estragos, quitó manuales, hizo un montón de cosas en la escuela. Exactamente, como dice Marco, por ejemplo, la escuela fue usada como pieza clave en el aparato de la propaganda del régimen militar. Se reforzó la idea de patria, como él dice, el heroísmo y la obediencia. Pero además las escuelas se transformaron en ese entonces en espacios físicos para apoyar a la guerra, digamos. Porque todos sabemos y recordamos, por ejemplo, lo más muy famoso que se organizaban colecta de alimentos, de ropa, de Sí, hay muchos abrigo. libros
con cartas, con Las muchas cartas que cosas que se se efectuaban en enviaban. la escuela. Y Exactamente. ahí surgen muchísimas historias de niños que los impulsaban a cantar mucho más el himno más Más fuerte. fuerte, claro, porque era sentido de... Había, si no mal recuerdo, había leído de que hasta promociones elegían no ir de viaje a egresados y darle el dinero para los soldados en la guerra. Claro, para ayudar a la causa. Claro, Qué se trabajó un interesante. montón con Todo eso. ese trabajo previo en las escuelas después se rompe con la pérdida de la guerra el 14 de junio de 1982 y comienza un nuevo periodo donde se le da la espalda a esos que se reivindicaban, se les mandaba caramelo, fideo, etcétera, se comienza a darle la espalda del Estado. Y sí, viste que después de la guerra se da un proceso totalmente contrario, una desmalvinización, se surge acá, Como ¿no? un En donde, derrotismo, como un sí, derrotismo. es como que la escuela pasó de un ruido constante sobre Malvinas, movilización, a un silencio. Exactamente, porque se tomaba en cuenta, digamos, como dijimos anteriormente, el tema Malvinas durante esta, este contexto de la guerra. eh, la escuela generalmente fue como que espectacularizó la guerra, digamos. Ujú. Es decir, solamente se decía, las Malvinas son Argentina y ahora las estamos recuperando. Estaba atravesado por ese único mensaje. Bueno, pero y después del proceso de Malvinas como tal, en la escuela se cambió algo, además de esa desmalvinización, porque hay un periodo, digamos, una laguna en cuanto a Malvinas. Y acá surge lo peor para esas personas que fueron a defender la patria, Ujú. porque entramos en un espíritu derrotista en donde muchos soldados cuando vuelven no son aceptados por la sociedad, de hecho no se les daba Olvidado, trabajo, olvidado. sí, olvidados, no se les daba trabajo, se los trataba de locos. eh, Pasa que Marcos en ese momento se relacionaba todo lo que era Malvinas con el tema de la derrota, los temas de lo militar, Claro. como que se quiso Sí, olvidar esa parte. perdón, ahí es que había una contradicción inicial que ese gobierno que llevó adelante la guerra es un gobierno que acá torturó, mató, secuestró, desapareció, Exactamente, etcétera. Pero bueno, en la educación hay detalles de que, bueno, censuraron libros, había manuales que estaban prohibidos, entonces se prohibieron hay, los centros de estudiantes, había mucho control, es verdad, todo eso pasó y la cuestión de todo esto llevó a después, como dice Marcos, el tema de la desmalvinización. eh, ajá, bueno, bueno, justamente luego de ese proceso en el que se decide tomar partido por olvidar, que es el gobierno de Alfonsín, podríamos decir que una especie de lavarse las manos, porque era contradictorio el asunto y viene una desmalvinización, donde continúa de nuevo el proceso donde se vuelve a malvinizar las aulas, digamos. y aquí surge esto un poco después del 2000. Ujú. En realidad, exactamente. más que todo en el 2006, para ser sincero, porque surge la Ley de Educación Nacional, la 26.206, Ujú. en donde se ordena incluir Malvinas en todos los niveles educativos, vinculándola con América Latina, la democracia, la memoria, en donde aquí el Ministerio de Educación empieza a producir materiales didácticos, libros, afiches, Surge también el videos, mapa cortos. bicontinental también en esa ley. Sí, Sí, totalmente. el O sea, mapa el mapa bicontinental. bicontinental, como bien decía Nair, ya viene de la década del 40, el Ujú. peronismo lo impone prácticamente en las aulas, pero creo que durante el gobierno kirchnerista Claro, sale de nuevo claro, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner en el 2010 al se 2010, perdón. implementado obviamente por el Ministerio de Educación en el 2014 se empezó como uso obligatorio mediante una ley obviamente regida que es la ley Mm. 26.651 donde se establece el uso obligatorio del mapa bicontinental oficial para Bueno, todo el territorio. y como para ir poniéndole un broche de oro a todo esto, luego de todo lo que venimos conversando, de cómo se fue cambiando la educación a partir de la política, ¿no es cierto? Eh, yo considero que sería como un lindo cierre pensar en qué momento estamos hoy. Pensarnos hoy, luego de todo este proceso desde mediados del siglo XX, en qué momento estamos hoy, luego de ese 2006, donde se cambia, se introduce esa ley, y que opinemos qué consideramos nosotros. Yo en el inicio hablé de, llegado al caso, tenemos una responsabilidad nosotros como futuro docente de agarrar ese bastón de mariscal, bueno, Así y es. justamente yo pensaba en esa idea de que si hay una desidia estatal, no se toca el tema, o los manuales no hablan, o van hacia otro lado, siempre recordar que Malvinas son, serán argentinas, y bueno, está en nuestra responsabilidad. Entonces, ante una desidia, yo creo que tenemos una responsabilidad. Ahora,
cada uno puede opinar. Para mí, la realidad es que un acto escolar no significa tratar la temática, y nosotros como futuros profesores de geografía, al margen de que existe un acto, el 2 de abril o el 14 de junio, creo que tenemos una responsabilidad. No sé qué opinan ustedes, cómo está Exactamente. actualmente, cómo lo ven, yo lo veo así. Sí, como decís, como lo que estamos hablando, Sergio, por ejemplo, voy a citar otra cosa que hablaba mucho el autor, Pablo Pinó, por ejemplo, ¿cómo enseñar Malvinas hoy en día, no? Ese es otro tema. Hay que escolarizar desde lo sensible, a lo que él nos acercaba con sus obras, no solo de los actos, como vos decías, sino abrirse a la memoria, a la reflexión crítica que debemos tener y también a la empatía para partir desde ahí y lograr una resignificación de Malvinas y seguir construyendo uno como futuro docente y sembrando eso para que no se pierda, ¿no? ¿Vos, Julieta, qué opinas al respecto? No, la verdad que coincido, es muy importante seguir enseñando todo esto para que de alguna otra forma los estudiantes formen una conciencia territorial y se comprometan con la defensa de estos intereses nacionales, eh, sobre todo buscando esto, fomentar la construcción de identidad, porque Malvinas es parte del sentimiento nacional y cultural argentino. Excelente. Así es. De acuerdo un poco a lo que han dicho todos mis compañeros, aquí yo creo que ¿por qué enseñar Malvinas hoy? Yo creo que es mucho más que izar una bandera, es enseñar a pensar, a dudar, perdón, a recordar y a construir soberanía desde el aula. Quizás puede ser a través de 3 preguntas claves. ¿Quiénes fueron a la guerra? ¿Qué pasó con los que volvieron? ¿Qué significa la soberanía hoy? La guerra tiene que estar en tu pensamiento a la hora de enseñar. Totalmente. Guerra, historia, política, porque es parte Es de parte, Malvinas. sí, es muy necesario también, porque hay algunos autores que consideran que no. Vos coincidís conmigo también que es importante hablar también del suceso. Y más siendo nosotros, digamos, futuros profesores de geografía, no quedarnos solamente con el simbolismo, como se presentaba primeramente Malvinas, sino todo el trasfondo que hay. La historia, ¿no? Exactamente. Un pantalazo total. Por eso este podcast, perdón que haga esta aclaración, este podcast nace con esa función, además de ser un ejercicio para la materia, historia y política y la educación argentina, además de ser un ejercicio para la materia, creo que nace con la idea de generar esa idea de generar más ciclos educativos, más ciclos de este tipo, en los cuales podamos informarnos y podríamos establecer este como un primer ciclo de otros ciclos, en el que hablemos de otras cosas. Por Por ejemplo, supuesto, sí, sí, esto de la apertura seguramente a algunos otros temas más para tocar y ya que hablamos de Malvinas, podemos enfocarnos también en el próximo en la parte geográfica, la parte física y natural de todo lo que comprende las islas, nuestra porción antártica. ¿Eh? ¿Qué te parece? Totalmente, yo coincido con vos y nada, como para dar un cierre ya, también les quiero agradecer a ustedes Excelente. por esta charla muy buena que Muy hemos lindo el tenido. espacio, muy lindo el espacio. Totalmente sí, fructífero. gracias. Exactamente. Así que nada, muchas gracias. Bueno, nos despedimos. Hasta luego.